Hola, Egunon, buenos días a todos y a todas. Me ha encantado lo de Abdón, lo que he hecho, y lo de Raquel también me gustó mucho. Pues me dicen que tengo aquí el mando y voy a empezar. ¿De qué voy a hablar? Como veis, mi charla se llama Diverso, sin X para no confundirlo con el restaurante de David Muñoz. David con B, importante, aunque bueno, yo me he puesto también Pascual con K en la época del instituto para parecer más guay de lo que era y al final ya se me quedó así, como David, pero sin restaurante. Así que yo voy a hablar de lo que hago y de lo que se puede y lo que podemos hacer las personas. O sea, voy a intentar explicar cómo somos las personas, que creo que somos mucho más diversas y variadas de lo que muchas veces creemos. Y también, no solamente al serlo, también hacemos cosas diferentes, aunque nos recomienden siempre especializarnos y hacer una cosa única. O sea, yo voy a hacer lo contrario que recomiendan en empresa y en marketing, que es hacer muchas cosas diferentes, con todas las cosas buenas que nos aporta eso, que creo que pueden aportar, y también las cosas malas, porque también juega a veces a la contra. A veces no nos cuentan toda la historia. Hacer una cosa única es verdad que nos ayuda mucho a centrar, a concentrar, a que nos identifiquen con una marca, que es importantísimo a la hora de vendernos, de contactar, incluso de nosotros mismos aclararnos. Tiene cosas muy buenas y también tiene otras negativas. Y también variar, todo tiene un precio, digamos, ¿no? No todo es perfectísimo. Entonces yo voy a arrancar así, haciendo las cosas que hago. No me pongo como ejemplo por un ejercicio de narcisismo y de yo-yo, sino porque me tengo como muy a mano y entonces voy a explicar, pero que esto puede aplicarse a cualquier empresa que se dedica a varias cosas. Por ejemplo, una empresa de surf que de repente en verano tienen unas escuelas, pero que en invierno no está funcionando y de repente se dedica a fabricar tablas o a asesorar a la gente, a sponsorizar, a entrenar a nuevos surferos, a descubrir playas, olas, lo que sea. Quiero decir, no solamente, hay muchas maneras de diversificar lo que hace. Voy a ver si me aclaro bien con esto. Me empieza a pasar como a Albert Rivera, que confundo la derecha con la izquierda, ¿no? Es así. Perdón, último chiste malo de hoy ya. Bueno, voy a empezar lo que hago. Yo estudié Historia del Arte, yo soy músico, o sea, básicamente me conocen por ser músico, pero bueno, fui historiador del arte y me dedicaba, esto es cuando era mucho más jovencito, obviamente, y esto son unas excavaciones en Jordania. Estuve excavando en Jordania un montón de veranos, descubriendo unos dólmenes, descubriendo no, porque no los descubrí yo, excavando dólmenes casi como becario, obviamente, no como director de edad, pero bueno, me flipaba la arqueología y aprendí un montón, pues estando en Oriente Medio, cuando se podía estar. Pero decía, estoy hablando de hace muchísimo tiempo. Esto es la parte que hago de radio. Arriba estoy en Anoeta, antes de la Reforma, como comentarista deportivo, que también lo he sido. Abajo estoy con Alfonso Cardenal, que tiene un programa en la cadena SER, que igual lo conocéis, se llama Sofá Sonoro, que se analizan discos de una manera como bastante sucinta, pero intentando sacarle muchos jugos, intentando explicar a la gente cómo es un disco. Discos, por ejemplo, de jazz, que aparentemente son un poco complicados, pero yo llevo a veces la guitarra, intento ponerme en la cabeza del que está oyendo, porque la parte docente me resulta muy interesante. La transmisión de conocimiento es casi lo que más me apasiona hoy en día, sobre todo porque si no transmitimos el conocimiento, siempre estamos empezando de cero. O sea, si quieres subir al Everest, ¿por qué no vamos a subir desde el kilómetro cero, partir del campamento base? Es importante transmitir yo todo lo que sé de mis años de gira. Cuando produzco un grupo jovencito, aparte de que el disco les suene bien, intento siempre que no cometan los mismos errores que cometí yo, que fueron demasiados quizá. Que cometan otros, o al menos tengan la información para hacer un baremo, porque si no, siempre estamos empezando de cero, una y otra vez, y los demás nos van a llevar ventaja, y además es innecesario. Estos son los dos libros que tengo publicados. Este Rugidos de Gato es de artículos que sacaba en prensa, y El arte de mentir es una suerte de miscelánea también. O sea, cada vez escribo menos, y hay que decirlo, porque realmente está muy mal pagado, entonces tienes que ver en qué dedicas tu tiempo. No es ninguna broma esto, quiero decir, dice, tengo 5 horas hoy por la tarde, ¿en qué las empleo? Y sí, o sea, esto está muy mal, que es muy bonito. También a veces hago de presentador, a veces hago de guionista. El último Premio Ruido es un premio que entregan todos los periodistas que hay asociados en España.
Este año presentó Zahara y yo era guionista también. En el fondo, como decía antes Raquel, estamos haciendo lo mismo, estamos comunicando, me dedico a lo mismo siempre, en diferentes formas. Este es un canal de arte que tengo, porque yo realmente lo que estudié es historia del arte. Yo tenía claro que quería ser músico, pero mi carrera es historiador del arte. Entonces es lo que hablaba Raquel también, de cómo ponernos en la cabeza de la otra persona, ser muy empáticos para explicar. Que yo creo que es la gran rémora, el gran lastre que tenemos en España es ese. Es cómo transmitir, cómo enseñamos. Porque normalmente los profesores, o en las empresas también, incluso cuando nos dan charlas, yo veo que la gente que nos da clases, yo lo veía cuando era estudiante, cuando éramos estudiantes, yo veía que el profesor sabía mucho. Pero una cosa es saberlo y otra cosa es saber transmitirlo, que es algo muy distinto. Yo, mi primer profesor de guitarra no sabía mucho, pero me enseñó muy, muy bien. Y sin ese primer profesor de guitarra jamás hubiera podido ir dando escalones, porque el tipo no sabía mucho, pero sí me enseñó una buena posición de manos, sí me enseñó una buena relación de acordes, cosas que son básicas y que a veces no siempre te enseñan. Entonces, bueno, aquí procuro, yo iba con Loquillo de gira y estábamos en Córdoba, imaginaos. Y al principio no lo hacía porque siempre estaba de resaca, pero luego cuando dejé de beber de manera nórdica, a lo norteño, yo soy donostiarra pero vivo en Asturias, en el norte se ve quizá excesivamente, y cuando ya entendemos que la vida no es solamente eso, sino que hay muchas más cosas, algunos tardamos más en darnos cuenta que otros, pero cuando te das cuenta es increíble, porque ganas muchas horas. Y no lo digo tal, quiero decir que parece que como toco una banda tal, pasa en público en general. Pero aquí me di cuenta que estaba de repente en Córdoba y era como, "Jo, tío, la mezquita, vamos a verla". Entonces yo que decía, venga chicos, yo a las 5, antes de la prueba de sonido, voy a ir a ver la mezquita. Como sé un poco de arte, quien quiera venir yo se la explico un poco para dummies, ¿no? Como arte para dummies. Entonces al principio venía uno, algún despistado, algún técnico, el bajista, los bajistas siempre son muy especiales, los baterías más. Y entonces de repente, ya al final de la gira, yo que estaba igual en la habitación, me llamaban todos y de repente había 12 personas del equipo esperándome abajo para que fuésemos a ver pues, la Catedral de Oviedo o lo que sea. Y entonces todos me decían, jolín, tío, ¿cómo no haces una cosa así como lo cuentas a nosotros, pero para la gente? Y empecé a hacerlo por eso, aprovechar los viajes que hacía con Loquillo para tal, hasta que fue creciendo. Eso es en Instagram, pero en TikTok, que yo pensé que iba a ir mucho peor, igual tenemos 22.000 seguidores porque yo pensé que iba a ir peor, pero los algoritmos nunca se sabe cómo funcionan y a veces infravaloramos a la gente. Pensamos que de pronto la gente más jovencita, que es la que está en TikTok, le va a interesar menos el arte. Pues no. A mí el ciclismo no me interesa, pero cuando leo a veces buenos artículos me apasiona porque digo, ¡qué maravilla! Es decir, yo estoy convencido de que la química, las matemáticas, cualquier cosa bien contada nos interesa a todos. Entonces, esa alfombra tendida la tenemos que proporcionar siempre. Y si yo me he dedicado toda mi vida, porque yo me dediqué a la música porque jugaba muy mal al fútbol y yo quería ser futbolista y entonces, si os fijáis, las canchas de fútbol están en el centro del patio. Ocupan mucho sitio para muy pocos. Es un error de urbanismo, es un error de construcción. O sea, como el diseño de un patio del colegio nos marca nuestra vida posterior porque están mal hechos. Juegan los guays de la clase y fuera quedan las chicas, ahora cada vez menos, afortunadamente, los gordos, los maricas, que son muchos, el de gafas, el raro también, y a veces todo a la vez. Pero no es ninguna broma, o sea, quiero decir, y yo sufría mucho con eso, porque era como entonces empecé a dibujar cosas de los partidos, me inventaban tipo como para estar en la movida sin estarlo. Y cuando descubrí la música y vi lo que me gustaba la música, dije, esto no me puede volver a pasar. O sea, no puedo volver a quedarme en el margen sin poder participar. Entonces yo no sabía si tenía talento o no, me daba igual, pero me puse a tocar horas y horas y horas y horas al día y a estudiar discos compulsivamente para no quedarme, para ser de la pandilla del rock, ¿sabes? Como para ser de eso. Entonces, eso me llevó a conocer muy bien los discos que escuchaba y a entenderlos mucho y por eso me permitió explicarlos, porque los había analizado para tratar de aprender de cómo se hacen las canciones. Yo quiero hacer canciones guays. ¿Cómo se hacen? Para eso tengo que ver cómo los hicieron los buenos, pues los Beatles, David Bowie, los Stones, quien sea, ¿no?
o a Taylor Swift, por ejemplo, cómo están construidas, cómo están resueltas. Eso es un arte. Pues yo empecé a interesarme por eso, y por eso eso luego me ha permitido dar un programa de radio y contar a gente que no sabe nada de nada de nada, como si supiera. Entonces yo por eso digo que insisto mucho en la docencia, porque es muy interesante. Esto es una cosa que lleva mucho más tiempo del que parece, porque son vídeos muy cortos y cualquier cosa que se haga resumida es más difícil que cualquier cosa que se haga larga. Esto es en el Prado, en el Bicentenario, con Carmona de Radio 3, que hicimos un recorrido precioso. Entonces íbamos explicando los cuadros y tocando una canción que estuviese dentro del cuadro. Aquí tocamos obviamente el 3 de mayo del maestro Chueca, un pasodoble precioso. El padre de Carmona había sido músico de pasodobles. Este es en el Bellas Artes, explicando una tabla del siglo XV muy chula, y también la íbamos contando. Eso es otra cosa que me encanta hacer. Y esto es a lo que me dedico básicamente. O sea, digamos, mi fuente de ingresos principal viene de aquí, que es tocar y hacer un poco el bufón del rock, pero que es muy divertido. O sea, tiene cosas muy buenas, otras menos, pero bueno, en general. Luego también tengo mis discos en solitario, etcétera. Aquí también estoy pues en un estudio, que es otra parte también de la música, que es muy interesante. Y ahora voy a hablar un poco de todo esto. Entonces, la cosa es que, y voy a ir ya, voy a partir un poco de lo que trato. Mira, yo hago muchas cosas y voy a decir por qué. Lo primero es por razones económicas. Todo hay que decirlo. La música es un trabajo temporal. Tú giras en verano habitualmente y luego tienes alguna gira de invierno, puedes ir un mes a Sudamérica, pero realmente no estás todo el año girando. Para la salud mental y física, afortunadamente. Pero eso implica que hay unas partes en las que la vida se ha vuelto realmente cara. Lo comprobamos todos. Yo hace años podía vivir de una gira todo un año y pico. Hoy en día los precios de los alquileres de los alimentos se han triplicado. Eso es cierto, lo sabemos todos. Ya no da. Entonces algo más tienes que ir haciendo. Tienes que ir combinando. Eso es una parte importante y las empresas te demandan así. Te demandan multitarea. No estoy muy a favor de eso, pero demandan un tipo que te haga marketing digital, que te lleve las redes de no sé qué, con lo que las personas se sobrecargan de trabajo. Pues yo voy un poco igual, te compongo una canción, te resuelvo en estudio, te hago el repertorio, diseño la escenografía, bueno, todo esto muy entre comillas, siempre con equipos y colaboradores, por supuesto, ¿eh? Pero tendemos a hacer eso porque te lo demandan también. Y luego hay otra tercera, y hay una segunda razón de por qué hago todo eso. Y yo cuando fui a sacar mi segundo disco en solitario, que se llama Tierra Firme, yo estaba en Warner. Y entonces le pregunté al jefe de producto, al AR, bueno, que ahora es un jefe de producto, bueno, que llevaba varios grupos. Entonces yo tenía el disco como arrancado, como varias premezclas, varias maquetas. Y entonces todos mis amigos, mis discos, pues es un poco esto. Son muy diferentes entre sí y cada uno de mis discos tiene canciones extremadamente punkis de minuto y medio, muy agresivas, y otras como mega popis, todo a la vez. Pero esto es muy confuso también, lo que hablábamos. Entonces mis amigos me decían, tío, tienes que hacer solo una cosa. No puedes tener un disco, un tema de 1 minuto y medio y otro de 8. Y un tema de country que hable de amor y otro tema donde solo hablas de política. Tienes que elige un camino y tal. Unos amigos me decían, tira por el camino poppy, dos tira por el camino más rockero. Y entonces le dije a David Bonilla, que era el jefe de Warner, le paso las maquetas, bueno, esto es lo que estoy preparando ahora. Está muy bien. Y yo, venga, ya, está muy bien, sí, pero no. Y yo, ¿qué hago? Tengo todo esto, ¿qué hago, tío? O sea, ¿dónde soy mejor? ¿Dónde puedo apostar? Porque esto es un despiporre, o sea, es verdad que no es un disco disperso, pero es un disco demasiado heterogéneo. Y para mí era una situación muy clave porque según creces, el tiempo es menos, las responsabilidades son más y las habilidades artísticas no te permiten errores, que esto se dice poco. O sea, hablamos estas cosas que nos dicen siempre, atrévete a fracasar. Bueno, el fracaso es para quien se lo puede permitir muchas veces. No nos olvidemos de eso. Es muy fácil hablar, yo fracasé 5 veces antes de triunfar como empresa. Hostia, pues si fracasaste 5 veces, es que te lo pudiste permitir. Porque a mí un fracaso me cuesta años de recuperarme económicamente. Esto nunca nos lo dicen, pero es muy importante tenerlo en cuenta. Una cosa es ser valiente y otra cosa es ser temerario. Otra cosa es ser cobarde y otra cosa es ser prudente. Hay que tener estas cosas en cuenta. Entonces el tipo me dice,
bueno, ¿a ti qué es lo que te gusta hacer? Yo digo, mira, tío, a mí yo quiero que me digas no solamente en qué soy bueno, sino en lo que se está haciendo ahora, qué es lo que no hace nadie más. Es decir, ¿dónde yo podría tener un hueco? Y el tipo me dice, ¿a ti qué te gusta? Y digo, a mí me gusta todo, por eso hago todo. Y dice, pues haz todo. O sea, yo es como, jefe de producto los cojones. O sea, perdón, era como ¿pero qué es esto? Yo era como, yo pensé que iba a tener una respuesta maravillosa en plan de un diseño de marketing, un diseño artístico increíble, y no. ¿Y por qué es esto? Pues esto es porque el mundo es tan cambiante que nadie sabe lo que va a funcionar y nadie quiere meter la pata. Porque si el tío me dice, haz el punk, y de repente se lleva al otro, no solamente lo dice por eso, sino que yo entendí en la respuesta que el mundo cambia. Que el mundo cambia muy rápido. En la crisis del 2008 hay miles de economistas en el mundo. ¿Cuántos predijeron esa crisis? ¿1? ¿2? Nadie. O sea, toda la gente somos listísimos a toro pasado, pero nadie sabe. No hay trabajos que todavía no existen. O sea, lo que yo hago, por ejemplo, realmente ¿a qué te dedicas? Pues no sé. O sea, que es una respuesta bastante... Mis hijos me preguntan, ¿tú en qué trabajas, papá? Y yo... no sé ni por dónde empezar. O sea, es un poco así. Entonces, esa respuesta lleva implícito el mundo está cambiando, el mundo cambia rapidísimo. O sea, entonces, todas estas cosas de ser multidisciplinar, que es una palabra un poco fea, por obvia, cojo esto porque voy a poner un ejemplo de por qué es importante. A mí lo que me hace hacer cosas distintas, y esta es una de las razones por las que me gusta hacer cosas distintas, es porque una enriquece a la otra. Cuando yo voy a comentar un partido, cuando comentaba, porque ahora me han echado de as, pero porque yo quería también tener mi marca personal, y yo hablaba mucho de fútbol femenino, entonces hubo una movida muy grande con la federación, y yo me posicioné mucho con el equipo y con tal, y Ask obviamente estaba con la federación. Todo hasta antes de que estallase lo de Rubiales, pero yo ya sabía que iba a pasar. Pero no me creyeron. No, en serio, fue horrible. Y de repente me vi, pues ya no escribes más. Y yo, pero por favor. Yo llegué a casa y dije, ¿sabes qué me han echado? Y decía, pero todavía escribías, todavía te aguantaban. Y yo, os quiero decir, con esto digo que cuando hablaba antes Raquel de columna de opinión, a veces tiene que ser más columna que opinión, porque la opinión también se paga. Me refiero a que yo cuando comento un partido, normalmente muchas veces utilizo términos musicales y ayuda mucho a explicar. Cuando yo estoy con un grupo joven, grabando un disco, y quiero que haya más graves, lo explico en términos deportivos. O cuando estoy explicando un cuadro, utilizo términos deportivos y musicales y se entiende todo. Entonces, utilizo una mezcla de todo que me ayude, porque cuando vemos un cuadro como el que puso antes Abdón, por ejemplo, en ese cuadro Abdón ve color, pero yo estoy viendo economía y en un cuadro hay sociedad. Por ejemplo, cuando ves una final de Copa del Rey o un partido, hay gente que ve deporte, pero hay expresión popular, hay teatro, hay arquitectura, hay sociedad, hay una metáfora de la vida incluso. Hay poesía, hay arte, hay juegos de espacios, hay matemática, hay equilibrios, hay miles de cosas y todo pasa al mismo tiempo. Entonces, a veces estar con varias patas en distintos sitios implica que todo se intercomunique y nos enriquezcamos. A veces es verdad que se paga un cierto precio, pero es inevitable. Y ahora con lo de la inteligencia artificial, yo creo que es muy necesario por eso, porque en este móvil, o sea, todos tenemos un móvil en el bolso. Aquí tenemos la biblioteca de Alejandría multiplicada por 1.000.000. O sea, aquí tenemos todo el conocimiento del mundo, todas las películas del mundo, toda la música que se ha grabado desde que la música es grabada, incluso antes de ser grabada, cuando solamente estaba en partitura, está aquí. O sea, es increíble lo que tenemos aquí. O sea, no solamente nos comunicamos, sino la información del cine, de la historia de la literatura. Lo tenemos aquí, tenemos el Quijote, tenemos el Padrino, tenemos la novena de Beethoven. Es increíble, tenemos la historia del Neolítico, de cómo se construyó el Guggenheim. Tenemos a Frank Gehry contándonos cómo se le ocurrió. En miles de cosas. Es increíble lo que tenemos aquí, solo en esto. O sea, tenemos toda la información del mundo a nuestra disposición. Entonces, el truco, el secreto, está en cómo la relacionamos y cómo la mezclamos, porque todo lo vemos en compartimentos estancos. O sea, y entonces cuando utilicemos la IA,
La cuestión es que la IA, el truco de la IA está en quién le pregunta y cómo se le pregunta. Porque si todos les preguntamos lo mismo, la respuesta va a ser uniforme para todos. Entonces la cuestión es saber siempre qué preguntar para obtener el máximo beneficio. Y esas preguntas, desde cuantos más puntos de vista se enfoquen, mejor. Por ejemplo, Calatrava, el puente de Calatrava, que el otro día lo comenté en Españarte. Está hecho por un tío que solamente es arquitecto. El que solo sabe de arquitectura, ni de arquitectura sabe. El músico que solo sabe de música, ni de música sabe. No se puede saber así el mundo. Por eso, de repente, cuando la gente va a pasear por el puente de Calatrava, la gente resbala. Primero porque es un arquitecto poco empático. Es importante la empatía también para la arquitectura, para todo. Y también porque no se le ocurre pensar que aquí llovía. Sin embargo, Moneo, que es un arquitecto que es profesor en Harvard, que escribe, que tiene textos, que es increíble, es un tipo que sus edificios son mucho más ricos porque sabe de muchas más cosas. Es un tío ultra leído, controla mogollón de literatura, de música, y eso hace que su fruto, el fruto de sus obras sea más rico. El Valverde, el entrenador del Athletic de Bilbao, es un tío que es fotógrafo, que tiene muchísimas más inquietudes y se traduce en sus equipos. Compáralo con Clemente, con perdón. O sea, no, tiene mucho que ver todo en la obra. O sea, ser un tipo que está leyendo, que hace fotos, que va al teatro, no sé qué, tu equipo o la manera de gestionar a tu equipo va a ser mucho mejor que si solo sabes de 3-4-1-3 y de, venga, patapum para arriba. Pues va a ser mucho más rica, ¿no? Bueno, sigo. Y ahora una de las cuestiones importantes también, que es, hablamos que esto también se titula marketing digital y es, vale, muy bien, ya hacemos mogollón de cosas porque nos enriquece, porque tal. ¿Cómo lo contamos? Este es el problema. Porque en marketing ya te recomiendan, lo ves en los grupos, lo que se hablaba, lo que hablaba Raquel de las cadenas, cada cadena que tenga una imagen, cada periódico tiene un criterio, pues ese es el periódico polémico, este es el serio, este es el transversal, este es el polémico, este es el periódico, digamos, que se aferra a una ideología, más extrema o no. Lo vemos con los cantantes. Pues está el cantante más sensible, el que es el ídolo romántico, el que es el polémico, el provocador, el que es bueno en directo, no tanto en estudio, el que es más compositor. Todo el mundo tiene como una imagen. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque hay muchísimos estímulos y necesitamos reducir para entender y para asimilar el mundo. Entonces, en marketing, cuanto más sencillo, cuanto más identificado estés con una sola cosa, mejor. Es como una flecha. Si yo tengo una nube y lanzo una flecha cada vez más afilada, más lejos llega. Es decir, si la puntita es muy estrecha, o sea, cuantas menos cosas llega. Yo lo veo también en comunicación, toco con loquillo y yo lo noto. Cuando estoy, por ejemplo, estamos hablando en una mesa, decimos unas cosas. Cuando hablamos para 10.000 personas, el discurso es mínimo denominador común, porque tienes que simplificar para que llegue a más gente. Esto es así. Entonces es muy complicado transmitir que tú haces muchas cosas diferentes sin que se pierda el mensaje. Entonces yo, un momento que me volví loco, y entonces en mi web de repente quité todo lo que no era de música y saqué todo lo de arte, todo lo de deporte, todo de las charlas, lo quité todo. Porque quería como centrarme en una cosa, pero tampoco me hacía feliz porque tampoco era yo. Y era complicado, hasta que al final decidí que lo iba a contar todo, pero siempre de manera sencilla, que no simple. Es decir, haciendo un gran esfuerzo de reducción, pero sin renunciar a ninguna de las partes que hacía. Y además, siempre procurando que todas estén reflejadas en una. Por ejemplo, si hablo de deporte, que haya una parte de música también que aparezca. Que si hago de música, que haya una parte de deporte o de arte. Si hablo de arte, que el deporte y la música estén presentes. Como que en todas las patitas que voy tocando siempre estén presentes las otras. Porque creo que personalmente creo que o sea, no hay reglas escritas. Se ven los discos, el disco que va a triunfar y al final no triunfa y al revés. Entonces yo creo mucho en las carreteras secundarias. Creo que hay una vía principal que podemos recorrer y hay unas vías secundarias. Tú cuando vas, por ejemplo, de aquí a Burgos, si vas por una carretera secundaria, el paisaje es mucho más bonito. Pero no tienes dónde parar a comer, si se te pincha una rueda, no hay asistencia que te llegue rápido. Es decir, la carretera secundaria mola mogollón
porque el paisaje es increíble, pero tardas más en llegar. Es decir, muchas más cosas tardas más, porque el peso es mayor, la diversidad es mayor, y además estás poco asistido. Te puedes arruinar. Es decir, más divertido, es mucho más rico, pero te presenta más problemas, porque la carretera es peor y porque no hay nadie que te vaya a ayudar. Esto es importante tenerlo en cuenta. O sea, yo apuesto mucho por las carreteras secundarias, porque no creo que a día de hoy nadie sepa tanto como tú. No sé si a veces alguno de ustedes ha contratado a alguien que se haga un plan de marketing, por ejemplo, o un plan de redes, o un community manager, que todo el mundo te llega a la reunión, flipas y ¡guau! Increíble lo que controla. Y luego a veces te das cuenta que crees que sin saber mucho sabes tú más. No sé si os ha pasado alguna vez, pero esto es muy frecuente, sobre todo en un medio como las redes sociales, donde los algoritmos cambian constantemente y donde hay que descifrar. En música por lo menos cambian muchísimo, cambian cada poco. Cambian cada poco, para que estemos pillados, por supuesto, pero hay que ir descifrando eso y luego nadie sabe tanto y te marcan unas normas, pero esas normas no siempre funcionan y a veces haciendo las cosas al revés es como funcionan. De repente, no, que la canción dure 1 minuto, pero a veces haces una de 8 y es la que funciona. O no, saca las canciones de una en una. Pues a veces es al revés. Las sacas 12 a la vez y es lo que va a funcionar. Entonces, no me mola mucho dar consejos y tampoco esto es una cosa que va de consejos, pero sí que a veces caguéis lo que os dé la gana. Porque como nadie sabe nada y como el futuro no está escrito y cambia tanto, ya no hay reglas ni está escrito para mal, pero también para bien. Y sobre todo, que cuanto más diversos seáis, curiosamente, más únicos seréis. Así que muchas gracias.